queridos hermanos televidentes, a este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano Tomás, nuevamente con la gracia y el favor de Dios, felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes en este día tan especial además. Sí, el día de Nuestra Señora de Lourdes. Así es. María, es Nuestra Señora con un vestuario diferente. El día que también se le dedica a los enfermos, el Día Mundial del Enfermo. También vamos a hablar de eso hoy. Y también vamos pues en el contexto de lo que siempre se habla en Pentecostés Mariano, que es María. Vamos a hablar de María como salud de los enfermos. Así que va a ser un programa muy bonito, amigo televidente. En este punto pues son 3 bloques en un programa en vivo casualmente, en la que estamos compartiendo con ustedes a través de las pantallas de cada uno de sus hogares, con el fin de hablar de María en este día tan especial. Así es. Y vamos a traer connotaciones muy interesantes, porque dirán, pero ¿qué hacen hablando, si son siempre hablando de Fátima, por qué hablan de Lourdes? Es que la misma madre. Y es casualmente ahí donde nosotros ya queremos entrar en materia y saber que María es la misma en sus diferentes advocaciones. Y por qué no, en un día tan especial como hoy, casualmente, Katia, podamos nosotros en este sentido hablar de ella. Vamos a hablar de lo que son las apariciones de Lourdes. Vamos a hablar también de lo que es hoy el Día Mundial, en donde se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, y también, si Dios y la Virgen nos permiten, hablar de María, salud de los enfermos. En este punto, pues vamos a tratar de explorar un poquito y entrando en materia, poniendo todo en manos del Espíritu Santo, con el fin de que no seamos nosotros, sino que sea el Señor el que pues pueda ponernos palabras en la boca y podamos con ello nosotros en este caminar poder anunciar con ustedes pues el Evangelio que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Katia. Amén, claro que sí. Nosotros más que encantados y fascinados y agradecerles por la oportunidad que nos brindan de entrar a sus hogares en este espacio tan especial, como bien decía Tomás, en el que nuestra Madre nos ha proporcionado para acercarnos, para poder nosotros acercarnos a ella, porque en verdad, al igual que nuestro Padre Celestial, ella siempre está con nosotros, deseosa de que nosotros volteemos nuestra mirada para hablarle, para acercarnos a ella, para pedirle su ayuda, para pedirle su intercesión. Así que confiados de que siempre nuestra Madre está con nosotros y nos brinda este espacio tan especial para comunicarnos, para como hermanos compartir. Le damos las gracias de verdad por permitirnos entrar en sus hogares y que sean ustedes quienes se unan a nosotros a compartir este mensaje. Como bien decíamos, hoy, 11 de febrero, nuestra Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Enfermos. Y es que, Tomás, en el año 1992, el Papa Francisco es el que decide instaurar, por decirlo de alguna manera, que el 11 de febrero, como Iglesia, celebramos esta Jornada Mundial del Enfermo. ¿Qué busca? ¿Con qué propósito existe esta celebración, esta conmemoración anual? Con el propósito único que nosotros como cristianos, tal vez los que estemos un poco más sanos, ¿sí?, tengamos esa sensibilidad, tengamos este espacio para sensibilizarnos, cuestión, Tomás, que debería suceder durante todo el año. Pero como bien tenemos fechas especiales, así como celebramos el Día de la Madre, el Día del Niño, bueno, hay un día específico en el año que es hoy, 11 de febrero, en el que nuestra iglesia conmemora esa Jornada Mundial del Enfermo para que nosotros como iglesia nos sensibilicemos, nosotros como iglesia nos unamos. Y ahora lo que vamos un poco a entender, Tomás, y a desarrollar y a compartir es qué hacemos un día como hoy, qué debemos hacer un día como hoy, cómo lo debemos conmemorar para que como iglesia nos unamos, porque esta jornada la estamos celebrando a nivel mundial como Iglesia Católica. Entonces, bueno, la idea es comprender, como decíamos hace un momento, de dónde nace, de dónde surge esta jornada y qué debemos hacer, qué podemos hacer como iglesia para sensibilizarnos con este día tan especial. Sí, mira, Katia, y es muy importante que tomemos en cuenta que, como dices tú, un día especial en donde se enfoca casualmente hoy la Jornada Mundial del Enfermo, un día que fue así prescrito por el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, en 1992. Y en esa línea, pues muy importante saber que es el efecto de concientizar al mundo de hoy a lo que es el efecto del acompañamiento al enfermo, 1. Y 2,
que el enfermo vea cuál es la misión que tiene a través del sufrimiento y su enfermedad. Son detalles muy importantes. Se aboca al día de hoy, el Santo Padre San Juan Pablo II, en ese entonces, viendo que era la fecha ideal por la cual se celebra el Día de Nuestra Señora de Lourdes, que conversaremos en el segundo bloque luego, lo que fueron las apariciones, y que dentro de esas apariciones, la cantidad de milagros que se dieron en sanaciones, exacto, pues lo hace en conmemoración a ese día. Sin embargo, lo importante es ver la profundidad de lo que es la espiritualidad del enfermo, el enfermo que sufre por su patología, por sus circunstancias, de saber si esta patología lo va a llevar a la muerte más antes o qué, y todo lo que sufre en ese tránsito de enfermedad, y cómo lo que estamos a su alrededor podemos acompañar de una manera adecuada, humanizada y espiritual al enfermo, tomando en cuenta no solamente los familiares y allegados que están ahí con él, sino que también, hablándolo, y nosotros que somos personal de salud, hablando del componente de nosotros, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud y las instituciones de salud, que podrán decir por ahí, pero es que hay gente que no profesan una fe específica. Esto no tiene ni siquiera que ver con una fe, Katia. Es simplemente el efecto de que sean personas de buena voluntad y que se humanicen en el trato hacia el enfermo, que sea un trato humanizado. Así como en la palabra de Dios, en donde habla de la parábola del buen samaritano. Y es aquel que en este sentido se quita de lo que puede ser esta persona, su vestidura, y se va a lo que es el encuentro con el enfermo. Alivia ese sufrimiento y lo acompaña. Y es la misión casualmente que en este sentido, en esta línea, nos llama a reflexionar en un día como hoy en especial, sí, casualmente el día de la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces, Katia, recapitulando un poquito, viendo lo que es de esta línea de la espiritualidad del enfermo, hay un libro que me encanta mucho, y es un libro muy grueso, ancho por la profundidad y el material, la sabiduría que puede tener este libro, y habla de lo que es la espiritualidad del enfermo como Cristo vivo y sufriente. De verdad que es conmovedor ver cómo a nivel de este enfermo podamos nosotros que lo acompañamos ver a un Cristo vivo que sufre y que casualmente este Cristo vivo está ahí pasando una ofrenda por el efecto de la salvación de la humanidad, no solamente de su alma, de su cuerpo, sino también de todos los que están alrededor de él y de la humanidad como tal. Y también nosotros en el efecto del acercamiento a este enfermo estamos siendo un Cristo que lo acompaña, que está ahí casualmente para ser herramienta de nuestro Señor y poder en este sentido, en el caso del médico, brindarle salud física. Pero hay algo muy importante y es donde entra María, Katia, es no solamente lo que sería la sanación del cuerpo, sino también que esta enfermedad me lleve a llevar un itinerario para salvar mi alma. Así es. Entonces, fíjense cómo esto va transcurriendo más allá de lo que simplemente puede ser la enfermedad. Es cuando yo estoy viviendo en una situación de enfermedad, con todos los dolores y suplicios, me haga tomar una pausa, considerar cuál es mi estilo de vida, y en ello poder nosotros encarrilarnos a lo que es un camino lógico, en conjunto con mi equipo de personal de salud que me acompaña, que me ayuda, que está conmigo para salir yo de esta enfermedad, poder también encaminarme y aceptar el acompañamiento de los demás y, por cierto, en este punto, entregar ese sufrimiento a Dios por todas las situaciones y pecados, claro, como sacrificio en reparación a los Sagrados Corazones. Queridos hermanos fetevientes, vamos a hacer nuestra primera pausa en este momento. Tenemos muchísimo más que compartir con ustedes. Ustedes no se muevan de allí, de la pantalla. Ya regresamos con su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano.
nuevamente bienvenidos, queridos hermanos fetevidentes, a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano, hoy conmemorando junto con nuestra iglesia la Jornada Mundial del Enfermo, hoy 11 de febrero, que tenemos la dicha, Tomás, de estar en vivo con ustedes compartiendo hoy sábado 11 de febrero. Y bueno, nos preguntaremos mucho, Tomás, ¿por qué el 11 de febrero? ¿Será que el Papa, así porque no? Nada en nuestra iglesia sucede así como porque a alguien se le ocurrió, no. Y de eso vamos a hablar ahora en esta oportunidad, porque la idea, como siempre les decimos, es que en este espacio de Un Nuevo Pentecostés Mariano usted pueda conocer muchísimo más acerca de nuestra historia como iglesia y de dónde nacen todas nuestras tradiciones y nuestras fechas que conmemoramos. Bueno, resulta, Tomás, y ahora tú nos vas a dar un poco más de información, que un día como hoy, 11 de febrero, según mis notas, en 1858, ¿sí?, en una ciudad que se llama Lourdes, en Francia, una niña, Bernardita, tuvo la gracia de tener ese encuentro personal con nuestra Madre María en una pequeña gruta, como nuestra Madre siempre elige maneras muy sencillas de compartir con nosotros. Bueno, cuenta la historia que estaba Bernardita con su prima María, y Bernardita tiene esta oportunidad, esta gracia divina de tener este encuentro con nuestra madre en un pequeño espacio, en una gruta. De allí, Tomás, cuéntanos qué pasa en esta primera aparición. Sí, casualmente, 11 de febrero de 1858, si la memoria no me falla, es el momento de la primera aparición de la Virgen María a Santa Bernardita, bueno, Bernardita en ese momento, Bernardita Soubirous, que en ese momento tenía 14 años. Y sería la primera de 18 apariciones que tendrían en este periodo de tiempo desde el 11 de febrero de este año, 1858, hasta el 16 de julio. Y en la cual mantenía en este punto una conversación con Nuestra Señora y, por cierto, de ella que Bernardita le preguntaba en reiteradas ocasiones quién era. No fue sino hasta el 25 de febrero, si no me equivoco, cuando ella anunció quién fue. Sin embargo, en esta línea, y creo que ahí en un momento determinado, muchos se tocarán o pensarán, pero ¿por qué ahora habla de Lourdes cuando siempre ha hablado de Fátima? Pero pues es nuestra propia madre. Y se van a dar cuenta, y conversaba yo con Katia, que es interesante comentarlo. ¿Por qué? Porque este es uno de los grandes ejemplos donde la madre siempre, en el lugar que se aparece, viene a pedir lo mismo. Lo hace bajo la cultura del lugar, lo hace bajo las circunstancias que en ese lugar se estén viviendo en la época y que amerite pues el Señor llevar a la madre para que pues por intercesión de ella haga lo que es el efecto de un cambio en la época en base a los criterios o los designios o las situaciones que nos pidan en ese momento, y que siempre, Katia, son las mismas. Dentro de estas apariciones, de manera resumida, nuestra madre siempre nos abocaba a lo que es la oración y la conversión. Era el culmen casualmente de cada una de estas apariciones, y en efecto, como es en la palabra del Señor, donde el Señor a través de su palabra, Él evangelizaba, y a través de la evangelización brindaba prodigios y señales que patentizaban casualmente que este era obra de Dios. Acá, en este caso, dentro de las circunstancias, ella con su potencia intercesora permitía lo que era el efecto, que Dios hiciera prodigios a través de lo que era el manantial, que pidió que en este sentido se diera, o que brindó, o que se dio, para que todavía hasta la actualidad se dieran gran cantidad de milagros curativos. Y es ahí donde se asocia mucho el tema de lo que hablábamos en lo que era el bloque anterior, de la Jornada Mundial del Enfermo, porque desde ese tiempo, Katia, hasta al sol de hoy, todavía se viven lo que son gran cantidad de milagros en sanaciones y curaciones. Y en esa línea, pues, es por la intercesión de María que ellos se permiten. Dentro de las apariciones se da el efecto de que le indica a ella un lugar donde vaya y que recibiera lo que era el escarbar. Se dio una situación en donde ella escarba esperando quizás el brote de un manantial. Hay un río cerca, el río Gave,
pero no era básicamente de este río, sino de un área donde escarbó, es más, comenzó como si fuera a alimentarse del pasto que existiera, y la gente al verla pensó que era algo mágico, que era algo de extremismo. Sin embargo, exactamente poco después de este acto, comienza a brotar un manantial que hasta el sol de hoy está y es frondosa la cantidad de agua, miles de litros al día, con una entidad sanadora. Muchos enfermos llegan y hay muchos testimonios de personas que sanan a través de este manantial. Eso es simplemente el efecto del designio que deja nuestra Madre como patentización de que el cielo casualmente, a través de su mensaje, quiere dejarnos a entender a nosotros que el camino de la santificación es a través de la conversión y la oración. Y en efecto, María, que se mete como casualmente, como parte de lo que es la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo en el acontecer de cada uno de nosotros, y nos acompaña en ese camino de nuestro sufrimiento, ya sea en nuestras cruces de cada día o también de las enfermedades que podamos nosotros acontecer. Así es, y es que leyendo tomás un poco el relato de lo que pasó aquel día y durante, como bien dices, durante esos días posteriores de su aparición, y una de las primeras peticiones que le hace la Virgen a Bernardita, que a pesar de que habían con el pasar de los días más personas allí, era Bernardita quien tenía la oportunidad de escuchar y de ver a la Virgen, le pide, literal, Tomás, rogad por los pecadores. Y a mí siempre me llama la atención como en la palabra de Dios, los verbos que se usan y las palabras que se usan, y la Virgen no dijo pidan por los pecadores, la Virgen dijo rogad. Usted, amigo fetevidente, hermano fetevidente, si usted tiene hijos pequeñitos o tal vez ya mayorcitos, usted puede distinguir entre la diferencia cuando le pide algo el hijo a esa madre o a ese padre o le ruega, que son muy diferentes. Bueno, nuestra madre nos pidió rogar por los pecadores y una vez más, así como lo hizo en otras apariciones, nos habla de hacer penitencia, Tomás. Penitencia, penitencia, penitencia. ¿Y qué es penitencia? Es ese verdadero arrepentimiento por nuestros pecados. Una cosa es sentir remordimiento por nuestros pecados y una cosa es sentir arrepentimiento. Arrepentimiento es esa firme voluntad y convicción de no volver a pecar, al menos con el mismo pecado que pequé antes. Eso es penitencia, eso es verdadero arrepentimiento y eso es lo que nos pide la Virgen desde ese momento y nos ha pedido a lo largo de nuestra existencia como iglesia, como hijos de Dios. Rogad por los pecadores fue parte de lo primero que nos dijo y es parte de nosotros como iglesia, como bien decías, esa constante labor que tenemos, esa constante necesidad de elevar nuestras oraciones al Padre, y en este caso en Lourdes lo que nos pidió es rogar por los pecadores, porque al final son personas de alguna manera engañadas por el enemigo, y estar en esa situación, Tomás, cuesta entender lo que es salir tal vez de ese lugar de donde estoy, en ese hoyo negro donde estoy, cuesta, pero para nosotros como humanos cuesta. Para el Espíritu Santo y para el Padre no hay nada imposible, y por eso es que nuestra Madre nos dice rogad por ellos, porque como seres humanos no nos es posible en ocasiones. Y volviendo a lo que conmemoramos, al Día del Enfermo, yo quería traer, Tomás, ese pasaje bíblico en el que Jesús le está diciendo que cuando lleguen los tiempos, cuando llegue el momento nos dividirán. Y hace la parábola que como ovejas nos va a dividir, y a la derecha algunos y a la izquierda otros. Ovejas y cabritos. Ovejas y cabritos. Y fíjese, a mí me llaman, vuelvo a repetir siempre, mucho la atención lo que dice nuestra palabra, porque hasta que yo leí ese pasaje, comprendí que cuando a usted y a mí nos llegue la hora, fíjese, ese juicio, que también está en la palabra, no es, a ver, María, ¿usted qué hizo? ¿Se portó mal? ¿Usted aquí pecó? No, fíjese, lo dice claramente este pasaje que hablo, y es, me viste enfermo y me fuiste a visitar, estuve preso y
y así, tuve hambre, me diste de comer. O sea, a usted y a mí nos van a preguntar, ¿qué hiciste por tu hermano? ¿Cuánto ayudaste a tu hermano, al enfermo, al preso, al que tenía hambre? Y entendí que en el momento que me toque sentarme delante de Papá Dios, esas son las preguntas que me va a hacer a usted y a mí. No es cuántas veces pecamos y cuántas veces hicimos mal, es cuánto ayudamos a nuestros hermanos. Y fíjese también en otro pasaje, le dice Jesús a sus discípulos, como nos dice a nosotros, es que vayan y ámense unos a los otros, y así reconocerán que ustedes son mis discípulos. No es ni quién sobresale más, ni quién se sabe más la palabra, no, ámense los unos a nosotros como yo los he amado a ustedes, de esa manera los van a reconocer. Entonces cuando yo amo, Tomás, y me preocupo por el enfermo, por el preso, porque no tiene comida, yo empiezo a entender, a interiorizar, como decíamos, de verdad lo que significa para mí ser hijo de Dios y lo que significa ese mensaje que nos dice nuestra madre, rueguen por los pecadores. Y ahí yo empiezo a tener esa sensación, esa sensibilidad como hijo de Dios y de lo que me corresponde a mí hacer como hijo de Dios ante mis hermanos, Tomás. Así es. Mira que también me gustaría hablar del tema de las apariciones, rescatar dos cosas. Claro. Una, el efecto de que María se anuncia en una de las apariciones como yo soy la Inmaculada Concepción. Y hay que anotar algo, amigo Fetevidente. Bernardita apenas tenía 14 años y era un estrato muy pobre, muy sencilla, muy humilde. Y según los conocidos y los relatos de la época, ella no podía tener conocimiento de ese dogma de fe que apenas hace poco menos de 4 años antes se había proclamado por el Papa de la época. Esto es muy importante para que lo sepan. Y es ahí donde decían, es que esto no puede ser una locura de ella. Ella no puede saber que se había proclamado tan poco tiempo atrás como el dogma de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre como un dogma de fe. Y cuando le anunciaban y le preguntaban, ¿pero quién es esa señora? Decía, ella anuncia que es la Inmaculada Concepción, dejando atónitos a todo el mundo y dando como una muestra patente de que ese mensaje venía del cielo. 1. 2. El efecto de las apariciones, o dentro de las apariciones y la cantidad de sanaciones y curaciones que se daban. Y era el efecto de que para los científicos de la época, muchos de ellos ateos o no creyentes, era un efecto de un shock. Tanto que llegaban y iban con interés de abolir lo que se veía, viéndolo como un tipo de situación, tipo empírico o tipo quizás de manera mágico, que lo que ocurría. Sin embargo, ellos mismos patentizaban con sus ojos los grandes milagros que se brindaban sin lo que era la intervención humana. Y se daban cuenta que tenía que haber una intervención sobrenatural para que este tipo de curaciones se diera. Y todavía era algo que era tan chocante para este tipo de personas, en la cual el guía espiritual de Bernardita le pregunta, es que no entiendo cómo el ser humano, aún viendo, no cree. Y hay una frase que me encantó de Santa Bernardita que le dice al guía espiritual, dice, es que la razón se pierde cuando se quiere buscar a sí misma, pero solamente se recupera si ve la necesidad del misterio. Bendito sea Dios. Eso, para uno que es científico... Para toda nuestra humanidad eso hace cortocircuito. Hace un cortocircuito. O sea, como yo quiero racionalizar en estas circunstancias. Las cosas de Dios no se puede racionalizar, no se le puede buscar explicación. Por algo como iglesia vivimos misterios de fe. Es el dogma, simplemente toca creer. Sabemos que así lo es. La iglesia es infalible y por ende eso es. El dogma de la Inmaculada Concepción, uno de estos grandes acontecimientos que sale de estas apariciones, y lo otro que es casualmente las grandes curaciones que se dan como prodigios y milagros de parte del cielo para la humanidad. Y antes de irnos, porque vamos ya a hacer un breve corte comercial, un dato curioso, Tomás, en torno al tema de la Inmaculada Concepción. Esta agua que brota de la gruta de la Virgen de Lourdes ha sido analizada por diversos científicos y por distintas personas y se ha comprobado que es un agua completamente pura, sin ningún tipo de bacterias en lo absoluto, y es un poco como la naturaleza ejemplifica esta Inmaculada Concepción libre de impurezas, y así ha sido testeada y son los resultados que
que dichos pruebas han dado. Así que es un dato curioso que tenemos en este relato de la Virgen de Lourdes. Y bueno, hermano Fetevidente, no se vaya, vamos a ir a este corte comercial. Ya estamos de regreso con su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Estamos de vuelta, querido hermano Fetevidente, en su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano, hoy conmemorando junto con toda nuestra Iglesia Católica la Jornada Mundial del Enfermo que conmemoramos hoy 11 de febrero. Y ya conocimos un poquito de la historia de esta fecha, conocimos un poco por qué la Virgen de Lourdes acompaña esta fecha, porque reflexionemos y bueno, y si no lo sabe, para que lo sepa, por lo general todas nuestras fechas, todas nuestras celebraciones, todas nuestras jornadas, nos acompaña un santo como iglesia para que ellos estén allí acompañándonos, guiándonos, intercediendo por nosotros, por supuesto con la fuerza del Espíritu Santo también, nuestro Padre Celestial. En esta jornada, la Virgen de Lourdes es la madre que nos acompaña y por lo que ya explicamos un poco en el anterior, si usted nos acaba de sintonizar, no se preocupe, les decíamos que en el lugar donde estuvo la aparición de la Virgen de Lourdes hay muchísimos testimonios de sanación de enfermos que han tenido la oportunidad de estar allí, de ingerir esta agua que brota del manantial de la gruta donde tuvo la aparición la Virgen de Lourdes, y por eso ella hoy, y un día como hoy, 11 de febrero, fue su primera aparición, decíamos, por allá en el año 1858, y por eso hoy, 11 de febrero, todos los años, como iglesia, conmemoramos la Jornada Mundial del Enfermo. Y hoy vamos a hablar, ya ahora para cerrar el programa, de esta oración tan importante para nosotros, María, salud de los enfermos. María, salud de los enfermos. Y antes de que Tomás nos amplíe un poquito más acerca de esta oración, yo quiero, Tomás, concientizar, y si no lo hacemos en este espacio, no lo vamos a hacer en ningún otro. Concientizar a usted, querido hermano Fetevidente, que nos está viendo allí, que no está en un hospital o que no está en una cama como enfermo, sino que goza de esa salud, tal vez con algunas cositas que cuidar, pero que goza de salud. Yo quisiera hacerle la invitación, hermano Fetevidente, primero a que cada día de su vida usted se levante y dé gracias a Dios por la oportunidad que le brinda de tener vida y de tener salud, de respirar, de levantarse, de compartir con su familia, porque solo eso es un testimonio vivo del amor, de la gracia y de la misericordia que con nosotros tiene nuestro Padre Celestial. Eso es lo primero, dar gracias a Dios todos los días. Y lo segundo es que no olvide que como hijo de Dios, este estuche, como yo le llamo, que nos ha dado Dios, hay que cuidarlo, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted recibió el bautismo, usted recibió el Espíritu Santo aquí adentro en su corazón. Y este estuche hay que cuidarlo, porque si queremos llegar a viejitos con algo de salud, es ahora que estamos sanos que usted debe cuidar su cuerpo con buena alimentación, con actividad física y por qué no con oración, para que cualquier condición de salud que tengamos allí, siempre con los milagros de nuestro Padre Celestial, usted pueda gozar de salud. Entonces, antes de movernos al tema, Tomás, yo quería tener estos minutos, este espacito para de verdad hacer conciencia que como hijos de Dios tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo, y además también tenemos la invitación como cristianos de dar gracias a Dios por darnos vida y salud, porque cada día tenemos la dicha, la gracia y la bendición de poder respirar, Tomás. Ahora sí. Mira,
María, salud de los enfermos. Y quizás donde hemos podido escuchar esa jaculatoria, por decirlo así, Katia, pues si lo recuerdan, en las letanías. La letanía es un programa, Katia, que podemos dar. Después vamos a comprometernos a dar ese programa de las letanías porque es hermosa. Esa es una de las formas de alabar a nuestra madre y venerar a nuestra madre de una forma completa, haciendo rogativas, como tú muy bien dices, porque al final las jaculatorias son rogativas. Y vamos entonces a hacer más con lo que tú decías. Rogamos a la madre su poderosa intercesión por la salud de cada uno de nosotros. Y sí, si ustedes recuerdan y hacen la letanía en la mente, por ahí les va a salir María, salud de los enfermos. Cada una de las letanías tiene una connotación, una historia y un origen, pero wow, profundo. Cuando uno va y las estudia verdaderamente, se da cuenta que tiene un componente trascendental e importante dentro de lo que es la vivencia de la madre para cada uno de nosotros. Y a ella se le rotula como María, salud de los enfermos. Y vamos a hacer un poquito de definición de estas palabras para que se den cuenta cuál es la importancia que ella tiene como protagonista en el cuidado de cada uno de nosotros. Y no solamente, Katia, de una enfermedad. Y ya te vas a dar cuenta por qué. ¿Qué significa salud de los enfermos? Viene del latín que significa, o que en palabras es salus infirmorum. Salus significa sanación y salvación. Por ende, no podemos quedarnos nada más en el sentido de una sanación física, sanos, correcto, sino que es también importante el tema de nuestra salvación. Por ende, María, salus, de salud, tiene que ver no solamente con nuestra salud física, sino con nuestra salvación. No podía ser de otra manera. Exacto. Y cuando buscas la definición de informorum, que es enfermo en latín, te dice que es aquel que está débil, aquel que está caído. Entonces, no solamente es en el componente propio de la salud del cuerpo, casualmente el estuche, como tú dices, sino que del alma. Ahí cuando estamos caídos, cuando estamos en esa pudedumbre, cuando no sentimos nada, cuando nos sentimos un guiñapo, ahí está la Madre de Dios, casualmente acompañándonos y queriendo dar la salvación del alma. ¿La da ella? No, es su potencia intercesora. Siempre ponemos a la Madre en el punto donde es su potencia intercesora. Ella, por su poder intercesor, nos dará todas las herramientas necesarias para nuestra salvación. Mensaje de Fátima. Es la madre en todos los contextos y podemos unir todo como un rompecabezas, Katia, para que nosotros podamos comprender el protagonismo que tiene María en este sentido, casualmente como parte de la salvación de cada uno de nosotros. Y todavía dirán por ahí, pero eso no está en la Biblia. Si buscamos casualmente, en el momento de ese primer Viernes Santo, donde Jesús en la cruz se le entrega a Juan, nos las entregó también a cada uno de nosotros. ¿Y quién? En el sufrimiento mismo de Jesús, que fue el que brotó su sangre para salvación de cada uno de nosotros, fue la que vivió como testigo ese sufrimiento de su Hijo. ¿Quién más si no fue María? Por ende, al ella vivir y ser la primera testigo de la misericordia de Dios, al ver cómo su Hijo brotaba sangre por la salvación de la humanidad, y él mismo antes de morir se la entrega a Juan y con ello hace lo que es la simbología de entregársela a la humanidad, como esta madre de nuestro Señor, que es madre nuestra, y como tú muy bien decías, lo vive y lo siente una madre para con su Hijo, buscará todas las herramientas necesarias para salvarnos, Katia. Eso es lo que significa María, salud de los enfermos. Ella nos acompañará siempre cuando nos sintamos solos, es ella la que está ahí. Y casualmente como una alegoría que se está viviendo también en Fátima, y ese es otro tema de otro programa en donde hay una alegoría y nace casualmente del pensamiento de un gran sacerdote, el efecto de pensar cómo María nos espera al momento de llegar a la capilla de su Hijo. Y es ella arrodillada con su corazón en la mano esperando que nosotros pongamos nuestra intención para que sea ella la que ruegue por nosotros. María, salud de los enfermos. Y cómo, agarrando este tema que en el momento es físico, de un problema físico, de una enfermedad, de una lesión o demás,
y el sufrimiento, poderlo tomar, para que sea también no solo complemento de lo que sufrió el Señor en la pasión por los pecados y la redención del mundo, sino también que sea mecanismo para que sea cambio y conversión en mi vida, no solamente la curación y pedirle a él, al Señor y a nuestra Madre por su intercesión, por la salud de nuestro físico, sino por buscar la conversión con el fin de lograr la salvación de mi alma. Así es. Esa es la misión enternecedora y amorosa de nuestra Madre María, salud de los enfermos. Así es. Y en esta oración dice un poco tú como signo de salvación y esperanza. Y al final ese es el rol como madre, Madre Celestial, que ella funge en todo este tema de estar María, salud de los enfermos. Porque el que usted como cristiano, como hijo de Dios, la interprete a ella como un signo de salvación y de esperanza, es un poco lo que necesitamos en estos momentos que como personas atravesamos, porque cuando estamos, Tomás, viviendo momentos de enfermedad, ya sea propios o de la familia, sí, eso es lo que más buscamos, tener esa esperanza de que vendrán momentos mejores, de que vendrá sanación, de que vendrá un alivio, y eso es lo que ella representa en todo este rollo que estamos desarrollando hoy. Eso es lo que ella representa, un signo de salvación y de esperanza. Y como bien decía Tomás, es que lo hizo con su hijo en el momento en que él estaba allí, en esa cruz, estando al pie allí. Y como muchas otras veces hemos dicho, ella no dice mucho, ella simplemente estaba ahí. Y en el momento en el que su hijo más la necesitaba, sufriendo en el medio de esta situación que se daba en el Calvario, ahí estaba ella acompañándolo. Y por eso quería rescatar, Tomás, este fragmento de la oración, porque eso es lo que ella representa para nosotros como cristianos cuando atravesamos estos momentos, estas difíciles, tal vez, momentos de enfermedad, esa esperanza, ese acompañamiento que, como bien dices, no solo es para buscar una sanación física, sino porque si llegamos a entender que tal vez para algunas personas este es el momento cerca en el que termina la vida terrenal, es el momento en el que nosotros como seres humanos necesitamos tener la certeza, no solo la esperanza, sino la certeza de que con su intercesión, con esta fe, nosotros logramos la salvación de nuestras almas, que como hemos dicho antes, 1 año, 5 años, 80, 90, el tiempo que Dios nos permita vivir en esta vida terrenal es completamente pasajero. Y al final, como cristianos, lo que nosotros debemos vivir en esta etapa terrenal es vivirla de la manera que podamos lograr la salvación de nuestra alma, que al final es la que vive para la eternidad con nuestro Padre Celestial, Tomás. Así es. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en su palabra? Salvar nuestra alma. Así es. ¿Y cuál es el primo propósito de la Virgen? Salvar nuestra alma. Así es. ¿Y quién más de ella? Inmaculada, el mejor ejemplo de virtudes y demás en la cual podemos ser nosotros y ella mejor testigo de lo que es casualmente el camino que nos conduce a Dios. Así que, Katia, creo que nos quedamos sin tiempo ya. Así es, así es. De verdad, la invitación es a que usted viva, conmemore con la iglesia esta Jornada Mundial del Enfermo. ¿Cómo? Orando, acérquese a algún hospital, a algún lugar, acompañe. A lo mejor no hay que ir a ningún hospital, a lo mejor usted en su familia tiene algún familiar, alguna persona. Acérquese, no lo ha hecho nunca. Este es el mejor momento para hacerlo, acompañarlo, o tal vez, bueno, si está dentro de sus posibilidades, ¿por qué no hacer algún aporte, alguna donación para ayudar a alguna causa que esté dedicada a esto, ¿no? A acompañar, a ayudar, a aliviar a enfermos en distintos lugares del país. Son de algunas de las maneras como nosotros como cristianos podemos conmemorar junto con el resto de la iglesia esta Jornada Mundial de los Enfermos, y que no solo se nos quede como que lo escuchamos y pasó por encima de nosotros la ola y no hicimos nada al respecto. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, claro que sí. Sí que bueno, sin más, ya se nos quedó corto el tiempo, se nos acabó el reloj. Y sí que nos vemos
en un próximo programa, un nuevo Pentecostés mariano. Esperamos que haya sido de su agrado y de verdad que desaparezcamos nosotros y sean los corazones de Jesús y María que se inunden en sus corazones. Ave María. Sean todos bendecidos. Hasta la próxima.